Hoy terminamos la lectura de la estética de Hegel. Es la lección 20 de la UAM Iztapalapa, el curso de Estética 2. En realidad, este tema es demasiado largo. Tendría que quizás haber tenido 3 lecciones, pero como ya estamos terminando y es la última, vamos a hacer una síntesis y la obra es ya perfectamente clara y de temas que hay mucho escrito y se conoce, porque se trata de la poesía, pero ya hemos visto 2 capítulos y pasamos al tercer capítulo del largo tratado sobre la poesía que hace Hegel. Y esto porque para Hegel la poesía es el arte final más acabado. Y por eso le da mucho tiempo. Pero en realidad son temas ya muy conocidos. Y él más bien lo que hace es sintetizarlos. No encuentro demasiada originalidad y por eso me van a permitir leer pocos textos con sus respectivos títulos y cada uno podrá mejorar esto y además tiene una inmensa bibliografía. El tema C, que es la tercera parte del tratamiento de la poesía, se llama Las diferencias genéricas de la poesía. Y entonces, como siempre, en la página 746 de la edición castellana de Akal, tiene un texto de 20 líneas que voy a leer. Los 2 momentos capitales, según los cuales hemos hasta aquí considerado la poesía, eran por una parte lo poético en general respecto al modo de concepción y a la organización de la obra de arte poética y a la actividad poetizante subjetiva, por otra parte, y la expresión poética tanto respecto a las representaciones, que son los poemas, que deben ser concebidas en palabras en la materia de la poesía, como la expresión lingüística misma y el tratamiento de la versificación, que es el modo como se va a expresar centralmente la poesía. Lo que a este respecto teníamos ante todo que hacer valer consistía en el hecho de que la poesía debe aprender como su contenido espiritual. La poesía tiene un contenido espiritual. La subjetividad se vuelca, pero que en la elaboración artística de esto mismo no puede ni quedarse en la configurabilidad para la intuición sensible, porque no puedo realmente sensiblemente ver simplemente lo escrito, como en las demás artes figurativas, ni hacer de la mera interioridad que solo resuena para el ánimo, ni de los pensamientos y las relaciones del pensamiento reflexivo su forma, que es la forma argumentativa del pensamiento, sino que tiene que guardar el medio entre los extremos
de la intuitividad inmediatamente sensible del verso, de la obra, y la sensibilidad del sentir y del pensar. Es decir, su materia es la palabra, su objetividad se disuelve porque en cierta manera vuelve al interior. No hay una intuitividad sensible de una cosa, sino más bien hay una subjetividad que siente lo que se ha hecho. Y de ahí entonces que con ello se le posibilita a la poesía impulsar el contenido elegido tan pronto más por el lado del pensamiento como por el lado exterior de la apariencia, y por tanto no excluir de sí ni los más sublimes pensamientos especulativos, podría haber una poesía mística, de la filosofía ni de la existencia exterior, solo con aquellos no sean expuestos el modo de razonamiento o de la deducción científica, ni está presentada a nosotros en su ser ahí carente de significado, pues la poetización tiene siempre que darnos un mundo completo cuya esencia sustancial se despliegue conforme al arte. Está entonces viendo siempre el tema que le interesa, la subjetividad y la objetividad, en este caso en palabras que son sentidas emocionalmente y captadas intelectualmente. Y entonces el primer tema que va a tratar, propiamente dicho, va a ser la poesía en sus tres niveles. Y dice de esta manera, la tarea de la poesía épica, primera manera, en la medida en que narra poéticamente en forma de amplio acontecer una acción en sí total, así como los caracteres en que ésta surge como dignidad sustancial. Ahora bien, este mundo objetivado por la intuición y el sentimiento espirituales no se presenta de tal modo que pueda revelarse como su representación propia y pasión viva, sino en el recitador, la rapsodia, lo que dice mecánicamente de memoria y con medidas sílabas, que es asimismo uniforme, más próximo a lo mecánico, que fluye y discurre apaciblemente para sí. El primer tipo entonces de poesía va a ser la poesía épica, después va a ser la poesía lírica y luego la dramática. Y por eso que en un segundo lugar, el otro modo inverso de la poesía épica lo forma la lírica. Su contenido es lo subjetivo, no es ya acontecimientos, es un mundo interno, el ánimo contemplativo, sentiente, que en vez de proceder a acciones, más bien se queda en sí como interioridad. Y es lo lírico. Y por el contrario, dice, debe revelar las representaciones y consideraciones de la obra lírica como una culminación subjetiva de sí mismo,
como algo propiamente sentido. Y eso sería el segundo tipo de poesía. Hay uno tercero. Aquí, por tanto, se extiende ante nosotros, como lo épico, una acción en lucha y en un desenlace, y se expresa y se combaten potencias espirituales, intervienen azares que introducen complicaciones y la eficiencia humana se relaciona con la eficiencia de un hado omnideterminante o de una providencia conductora que dirige el mundo. Pero la acción no transcurre ante nuestra mirada interna en la forma solo externa de un acontecer real como un acontecimiento pasado, una narrativa histórica, vivificando mediante mera narración, sino que vemos surgir la voluntad particular de la eticidad o carencia de eticidad de los caracteres individuales, los cuales devienen, por tanto, el centro del principio lírico. Pero ahora, cuando se transforma eso en una trama contradictoria, entonces vamos a tener la poesía dramática. La épica, la lírica y la dramática. Una que habla de un pueblo, de un origen. Otra que habla de la interioridad sintiente del poeta, del ser humano, la lírica. Y la dramática, que se entra en ciertos conflictos éticos y cotidianos, y por eso entonces se desarrolla de una manera conflictiva. La poesía ética. Estamos en la página 749. Le va a dedicar entonces la primera parte. Va a decir que, como en las otras, va a dedicarse a exponer el tema a tres niveles. Uno, el carácter general de lo épico, después será de lo lírico y después de lo dramático. En segundo lugar, indicar los puntos particulares que son de primordial importancia para el epos, para el etos propiamente dicho, y de lo épico. Y en tercer lugar, indicar unos cuantos modos particulares de tratamiento que se han realizado efectivamente en obras épicas singulares. Entonces, el primer punto, y habrá un segundo, y habrá un tercero, es el carácter general de la poesía de lo épico. Y aquí, en el punto A, va a hablar de el epigrama, ecnomos y el poema didáctico. Tres temas de la poesía épica. Podríamos leer muchas cosas porque es extenso y en esta última clase voy a ser muy resumido porque son casi 200 páginas que vamos a resumir en unos minutos. Y en un punto ahí en la página 750 dice, de este modo, la concepción del carácter épico reside en el hecho de que semejantes sentencias no se revelan como sentimientos subjetivos y reflexión meramente individual, ni tampoco respecto a la impresión
que se dirigen al sentimiento con el fin de la conmoción, lo lírico, o con su interés del corazón, sino que evocan al ser humano en la conciencia lo que es lo pleno de contenido, como deber ser, como lo honorable, como lo decoroso. Es una cuestión ética. La antigua elegía griega tiene en parte este tono épico. Entonces, lo épico se confronta a una cierta estructura ética y debo decir además histórico-popular, porque lo épico está hablando del origen de un pueblo y por lo tanto es lo que se propone como fundamento. Los trabajos y los días de Hesíodo, cuyo original modo de enseñanza y descripción es desde el punto de vista de lo poético disfrutado de manera enteramente distinta a la más fina elegancia y erudición sistemática, consecuencia del poema de Virgilio sobre la agricultura. En fin, temas que va a ir tratando. El primer punto, entonces, son distintas maneras de ver lo épico, epigramas, gnomos, poemas didácticos. El segundo, el poema didáctico pero filosófico, cosmológico y teogónico, el origen de los dioses. La época siempre es originaria y ya dice, podemos asignar esta posición tanto a la cosmogonía y la teogonías como a aquellos antiquísimos productos de la filosofía que no fueron todavía capaces de liberarse por entero de la forma poética, o es decir, tradiciones sobre el origen de los dioses, pero hechos todos en poesía, versificados entonces para poder recordar más fácilmente una literatura al comienzo oral, después pasó a ser escrita. Y en tercer lugar, va a ser la epopeya. La epopeya es justamente la narrativa épica poética. Y nos dice, en el epos, puesto que tiene como tema lo que es, obtiene como objeto el acaecimiento de una acción, que debe llegar a la intuición en toda su amplitud de coyunturas y relaciones como rico acontecimiento en conexión con el mundo en sí total de una nación y de una época, el origen. Y claro, en casi todos los pueblos el origen divino. En otros fueron gestas, y las gestas también están en el origen. El contenido y la forma de lo propiamente hablando épico lo constituye, por tanto, el conjunto de la concepción del mundo y la objetividad del espíritu de un pueblo, porque lo épico, vuelvo a repetir, habla del origen de un pueblo, presentaron una figura autoobjetivante como suceso efectivamente real. A esta totalidad pertenecen, por una parte, la conciencia religiosa de todas las profundidades del espíritu humano, por otra, del ser ahí, de la cosa concreta, la vida pública y doméstica, hasta los modos, necesidades y medios de satisfacción de la existencia exterior.
la poesía épica habla de los orígenes. Y claro, en los casos de los pueblos americanos, en el cual para nada se explica Hegel, van a ser los mitos originarios. Y también en el mito romántico, también, como va a ser la Biblia en cierta manera, va a ser el origen del mundo y otros elementos, pero que no son propiamente épicos, pero que tienen una significación también acerca del origen. Y aquí entonces, nuevamente, podemos leer, pero en la página 754, pero no por ello debemos representarnos la cosa como si ya en su edad heroica como tal, la cuna de su epos, poseyese un pueblo el arte de poderse describir poéticamente a sí mismo. Eso acontece algo después de haberse originado, pues una cosa es una nacionalidad en sí poética, en su ser ahí efectivamente real, o es decir, como realidad, y otra distinta a la poesía como conciencia representativa de temáticas poéticas y como representación artística de un mundo tal. O es decir, que la poesía épica surge después de los orígenes, pero hablando de esos orígenes del pueblo, o es decir, es algo realmente comunitario. En el carácter general de la épica, el primer punto son distintas maneras de lo épico. B, el poema dialéctico, filosófico, cosmológico, vimos Hesíodo y otros, y las determinaciones particulares del epos las describe de la siguiente manera. La determinación particular. Ahora bien, este mundo no puede abarcar en sí lo limitadamente universal del acontecimiento particular originario, que sucede sobre tal terreno presupuesto, sino que debe ampliarse a la totalidad de la concepción nacional. De esto encontramos el más bello ejemplo en la Odisea, que no solo nos introduce en la vida doméstica de los príncipes griegos, sus servientes y súbditos, sino que también despliega ante nosotros del modo más rico las múltiples representaciones de pueblos extraños, de los peligros del mar, de la morada de los difuntos, etc. No sabía Hegel que la Odisea, por ejemplo, repite también poemas épicos de los fenicios, que ya en el 3000 hablaban de grandes gestas de navegantes. Y el Odisea, por el 800 antes de la era común, tenía entonces antecedentes de 2000 años fenicios, eran ya poesías épicas del este del Mediterráneo. Y de ahí entonces van saliendo relatos mayores que son las epopeyas. Todas las epopeyas verdaderamente originarias nos dan a este respecto la intuición de un espíritu nacional, de su vida ética familiar, de las circunstancias públicas de la guerra y la paz, en sus necesidades, artes, usos, intereses en general, una imagen de toda la fase y el modo
de la conciencia. Como ya se dijo arriba, apreciar el poema épico, examinarlo más de cerca, exponerlos, no significa por consiguiente nada más que hacer desfilar ante nuestras miradas espiritual los espíritus también de las naciones. Juntos representan la historia misma del mundo según sus más bellas, libres, determinada vitalidad, producción y gestas. Esto lo van a hacer entre los pueblos americanos mitos. El mito va a ocupar parte de lo que llamamos poesía épica. El Popol Vuh es en cierta manera una poesía épica. Pero ahora bien, hay dos clases de realidades efectivas nacional. En primer lugar, un mundo enteramente positivo de usos muy específicos, precisamente de este pueblo singular, en esta época determinada, dada esta situación geográfica y climática, estos ríos, montes, bosques y entorno natural en general. En segundo lugar, la sustancia nacional de la conciencia espiritual, por lo que a la religión, la familia, la esencia común se refiere. Lo épico es una referencia al origen y es fundamental porque es una poesía fundacional. Y ahí entonces, pues, podemos ver estos aspectos. El primer punto es la circunstancia universal épica del mundo, que ya lo he indicado, y también de su pasaje por los orígenes. Y en cambio, el epos como totalidad unitaria, todas las poesías van en torno a el hecho del origen de un pueblo. Y de ahí entonces que se diga, lo primero que resulta de la acción épica es de un pueblo, de una comunidad, pero también hay una épica individual, de los fundadores, de los héroes, de los que comienzan un pueblo y que están ahí a un nivel histórico o mítico. Y por eso primero que resulta consiste en el hecho de que el fin de la acción épica, por más que se escribe sobre una base universal del pueblo, debe sin embargo ser individualmente vivo y determinado. Hay entonces una epopeya que es individual. Y esos son los casos, por ejemplo, como en España, el caso del Mío Cid, que fue un héroe cristiano que luchaba contra los árabes, hablando árabe y viviendo con ellos, y hablando un castellano de Castilla, originario, que dará justamente como fruto la lengua castellana. De aquí puede abstraerse la regla general de que el acontecimiento épico es el acontecimiento primordial de un pueblo, solo puede lograr vitalidad poética cuando es fusionable del modo más estrecho con un individuo. Hay héroes. Y entonces, por ejemplo, el Popol Vuh habla de ciertos dioses individuales, fundacionales. Así como un poeta traza y ejecuta el todo,
Así debe un individuo estar también en la cumbre a la que el acontecimiento se liga y a la que confiere y circunscribe una figura individual. Y entonces esa figura también viene a formar parte del contexto épico de una poesía, y por eso que hay personas, Odiseo, Aquiles, y personajes que van a ser recordados por la cultura siempre y que van a ser ejemplos de tipos humanos en la cultura respectiva. El tercer punto, C, es el epos como una totalidad unitaria. Cada poema puede ser diferente a otros, pero todos configuran al fin una unidad originaria de un pueblo, poetizada. Y entonces Hegel va a mostrar ejemplos, siempre griegos, romanos, europeos. Toda su estética es eurocéntrica y no puede ser de otra manera, ya lo sabemos. La tercera parte de este capítulo, la primera el carácter general de lo épico, la segunda las determinaciones particulares y la tercera la historia del desarrollo de la poesía épica. Esta historia es muy corta y va a haber siempre la historia. En algunos casos al final la romántica va a ser más larga, pero va a tener Hegel su esquema histórico. Para el conjunto de la poesía épica, y más precisamente de la epopeya, podemos por tanto distinguir esencialmente tres fases principales que en general constituyen el desarrollo del curso del arte. Ya lo sabemos, lo hemos dicho siempre. En primer lugar, el epos o la epopeya oriental. Este orientalismo de Hegel que mete todo Eurasia en una bolsa y no se da cuenta de las diferencias, que tienen como su centro el tipo simbólico. La segunda parte de la primera parte de la segunda, lo simbólico. Entonces el oriental es una épica simbólica. En segundo lugar, el epos clásico de los griegos y su imitación entre los romanos, ya lo vimos, el simbólico, el clásico, y en tercero, finalmente, el despliegue rico en contenido y multilateral, primero de un paganismo germánico, se va a las selvas de Alemania, mientras que por otro lado, fuera de los poetas caballerescos medievales, propiamente dichos, en otra esfera, la antigüedad es de nuevo utilizada ahora como medio general de formación para la depuración del gusto y de la representación. Ahora más directamente como modelo, hasta que por último la novela sustituye al epos propiamente dicho. Una pequeña referencia a la novela, pero no se ve bien en qué punto esto es significativo. Entonces, el primer mundo epopéyico es el oriental. Y aquí empieza por los chinos, que para él era un poco el pueblo más antiguo, pero también más infantil de la humanidad.
donde la libertad la tenía solo el emperador y nadie más. Pero dice, en cambio, los chinos no poseen ningún epos nacional. Me parece extraño. Claro que lo tienen. Bueno, en esa época no se había llegado a trabajar todavía el pensamiento chino suficientemente. Mientras que la epopeya hindúes se nos abre todo un mundo completamente opuesto, muy rico. Y Hegel tiene admiración por los hindúes y especialmente por los poemas del Ramayana y el Mahabharata, que son enormes poemas hindúes, también místicos y epopeyas muy llenas de símbolos y de significado. Hegel, en su lógica aún, cuando hable del saber absoluto, va a volver a la India para encontrar ahí a los grandes místicos que también están en estos libros del Upanishad, propios de la invasión europea en la India. Y por último también los árabes. Los árabes, claro, tuvieron alto nivel poético, pero de suyo son los árabes de naturaleza poética y desde pronto poetas efectivamente reales. Ya los cantos de los héroes líricamente narrativos, como los Mulahakatat, que en parte pertenece al último siglo anterior al profeta, ya cantos anteriores al profeta, describen tan pronto con audacia, sin hilación y jocosamente, como con calma, revinante y dulce ternura, las circunstancias originarias de los árabes todavía estaban abiertas al placer por la aventura, la benevolencia, la tristeza y la melancolía. Y después, claro, van no poder dejar de hablar del Mil y una noches, porque el Mil y una noches a veces es considerado el origen de una narrativa prosa que es como una novela, son cuentos cortos. Y entonces esto se ha trabajado mucho entre los árabes y hoy en el feminismo árabe, porque la autora, que cada noche iba a ser muerta por el sultán, pues le cuenta otro cuento y lo deja en el momento más central y le dice mañana terminé de contarlo. Y le iba contando una por una y al fin el sultán no la va a matar como acostumbraba a hacerlas con sus amantes. El Mil y una noche es una de las poesías más fuertes de la historia mundial de la poesía. Y también aquella mística poesía panteísta que en historias y narraciones legendarias enseña y recomienda Jalal el Din Rubi. Este autor va a ser nombrado al final de la Enciclopedia de las Ciencias Filosóficas cuando habla del saber absoluto. Era un místico árabe y no puede dejar de nombrar. Y después entonces habla del epos clásico de los griegos y romanos, ya es un tema más conocido, y después el epos romántico, que también va a ser
como sabemos, primero religioso, mediterráneo, desde la Biblia, el judaísmo, el cristianismo, pero después se va a remontar a la Edad Media, a la poesía épica de los caballeros, de todo el mundo noble medieval, y también a la Divina Comedia de Dante, para culminar en la poesía épica en torno a Carlomagno, en Francia a Filipe Augusto, en Inglaterra al rey Arturo y la tabla redonda, y en fin, una cantidad de poesía épica europea, terminando casi con Cervantes, que lo va a tomar también un poco como parteagua. Esto sería el esquema vacío casi de la poesía épica. Y ahora tenemos que pasar a la segunda, que es la poesía lírica. Y entonces ahí pasamos a otro tipo de poesía. No es el origen de un pueblo, las tradiciones originarias, sino ahora es la subjetividad misma sintiente que se expresa, pero para sí mismo. O es decir, una experiencia sentimental. Y dice, la fantasía poética, en cuanto a actividad poetizante, no nos pone ante los ojos como la plástica, la cosa misma en su realidad, una cosa, aunque producida por el arte externa, sino que solo da una intuición y un sentimiento interior de la misma, o es decir, de la cosa. No habla de la cosa, sino el sentimiento de la cosa. Ya desde el punto de vista de este modo general de producción, es la subjetividad del crear y del conformar espirituales lo que en la representación más intuitivamente se evidencia ella misma como elementos descollantes frente a las artes figurativas, la arquitectura, la escultura, la pintura. No, es la subjetividad del artista. Y entonces, de ahí que empieza a describir la poesía lírica. Surge, por tanto, en la página 800, la pregunta por el carácter general de la lírica. Debemos, en segundo lugar, examinar las determinaciones particulares y, en tercer lugar, concluir con unas cuantas observaciones sobre el desarrollo histórico de este género poético. Siempre las tres partes y la última es la historia. El carácter general de la lírica. Primer punto, el contenido de la obra poética lírica. El contenido de la obra lírica no puede ser el desarrollo de una acción objetiva en su conexión que se explaya hasta la riqueza del mundo exterior, sino el sujeto singular. Y precisamente por eso lo aislado de las situaciones y de los objetos, así como el modo y manera en que con su juicio subjetivo, su alegría, su admiración, su dolor y su sentir, el ánimo se hace consciente de tal contenido, de tales emociones, de la subjetividad. Entonces, la lírica es la expresión de la subjetividad que permanece en la subjetividad. Aunque se expresa, es para invitar a vivir esa subjetividad.
Ese es el carácter general del contenido. Y el segundo es la forma de la obra de arte lírica. La forma. Ahora bien, por lo que en segundo lugar se refiere en general a la forma, por la que tal contenido deviene una obra de arte lírica, el centro lo forma aquí el individuo en su representar y sentir internos. Y entonces en la lírica va a quedar el sujeto siempre a nivel de la interioridad, no abriéndose a acciones o hechos objetivos. Son 4 páginas, hay que leerlas despacio. Ahora voy un poco más rápido porque como es la última clase, pues tengo que abarcar un poco estos temas, pero es muy largo el tema de hoy, me llevaría 4 o 5 exposiciones. De ahí que la forma, ya he dicho, y después indica, la lírica supone un nivel cultural del artista y del lector. Y por eso el nivel cultural procede y también precede la obra. El tercer punto del que finalmente todavía tenemos que hablar respecto al carácter general de la poesía lírica concierne a la fase general de la conciencia y la cultura de las que procede el poema singular. No hay poesía lírica, sino en un cierto desarrollo de un pueblo. También a este respecto ocupa la lírica un nivel opuesto a la épica, pues si para el periodo de florecimiento del epos propiamente dicho exigimos una circunstancia nacional en conjunto no desarrollada para la épica, todavía no madurada hasta la prosa de la realidad efectiva, en la lírica le son a la inversa propios primordialmente periodos tales que hayan establecido un ordenamiento devenido más o menos acabado de las relaciones de la vida, pues solo en tales días el hombre singular se refleja en sí mismo frente a ese mundo externo y partiendo de este se encierra en su interior en una autónoma totalidad del sentir y el representar. O es decir, la lírica exige una vida mucho más desarrollada ante el cual el individuo ya se pone frente a una realidad objetiva con instituciones y vive la experiencia del sentimiento subjetivo y lo gusta, lo describe y lo expone. Aspectos particulares de la poesía lírica. Dice, en primer lugar, tenemos que dirigir nuestra mirada al poeta lírico. En segundo lugar, debemos considerar la obra de arte lírica como un producto de la fantasía subjetiva. En tercer lugar, indicar los géneros que derivan del concepto general de la representación lírica. Siempre aspectos. Hegel, primero, segundo, tercero. El poeta lírico, quien produce la poesía lírica, le dedica unas cuantas páginas y leamos alguno de ellos.
El sujeto poético, el poeta, tiene por consiguiente que proponerse como el centro y el contenido propiamente dicho de la poesía lírica, sin no obstante proceder a acto y a acción efectivamente real, ni involucrarse en el movimiento de los conflictos dramáticos. Eso será el drama. Sus únicos exteriorización y actos se limitan, por el contrario, a presentarle a su interior palabras que, sea cual siempre su objeto, expongan el sentido espiritual del sujeto que se expresa y traten de suscitar y mantener despierto en el oyente el mismo sentido y espíritu, el mismo estado de ánimo, la misma orientación de su reflexión. Es un ensimismamiento gozoso o triste, pero ensimismamiento en la subjetividad. Y esto lo expresa el artista. Cuando más sensibilidad real tenga en su vida, más expresará en su poesía. Por eso que algunos hasta gozaban el sufrir, porque se inspiraban mucho más en la experiencia de su interioridad. El segundo punto es la obra de arte lírica. La obra de arte. Pues el carácter subjetivo de todo este ámbito, si bien este tampoco puede quererse sustraer aquí a las leyes universales de la belleza y del arte, comporta, sin embargo, según la naturaleza de la cosa, el sentimiento individual, el hecho de que el alcance de los giros y tonos de la representación deba permanecer enteramente irrestricto, enteramente subjetivo. No se trata, por tanto, para nuestro fin, más que de la pregunta sobre de qué modo se distingue el tipo de la obra lírica de la épica. Y claro, es bastante fácil la diferencia. La lírica está ensimismada en su subjetividad. La épica está viviendo el origen de la historia, la experiencia y la belleza de un pueblo. Y entonces están en dos ámbitos completamente distintos. Y de ahí que se distingan ambas. Hegel es largo en este punto. Y C, los géneros de la lírica propiamente dicha. Como siempre, Hegel tiene un gran aprecio y profundidad para el tema religioso. Y claro, la lírica tiene que ver con los grandes místicos también, que vivían el sentimiento de la presencia o de los dioses, o en el cristianismo de un dios, de los místicos, y entre los árabes también y entre otros pueblos. De tal manera que ese aspecto religioso no puede estar ausente en Hegel. En sus celebraciones del culto divino, los griegos no se conformaban con tales meras evocaciones a los dioses y apelaciones, sino que pasaban a interrumpir semejantes efusiones con la narración de determinadas situaciones y acciones místicas. Estas representaciones intercaladas entre las erupciones líricas luego fueron haciéndose
lo principal cada vez más, y puesto que se presentaban por sí en forma de acción, en cuanto a acción vivamente cerrada sobre sí, desarrollaron el drama, que por otra parte asumió a la vez en sí la lírica de los coros como parte integrante. Entonces, las grandes festividades eran también vividas como un sabor lírico. Y de nuevo, cuando hablamos de la historia, pues entonces Hegel va a hablar de nuevo de su representación, como siempre, de la lírica oriental 824. Ahora bien, por lo que en primer lugar consiste más precisamente en la lírica oriental, el modo más esencial de diferencia de la occidental, por el hecho de que el Oriente, conforme a un principio general, no lleva a la autonomía y la libertad individual del sujeto, ni a aquella interiorización del contenido cuya infinitud constituye en sí la profundidad del ánimo romántico. Por el contrario, la conciencia subjetiva, por una parte, se muestra según su contenido inmediatamente sumergida en lo externo y en lo circular. Lo lírico no es tan subjetivo. Piensa Hegel en lo que llama en bloque lo oriental. La lírica de los griegos y los romanos, en cambio, pues tiene otras características que son justamente conforme a este principio, la conciencia angular que se comunica líricamente ni es absorbida por lo externo y objetivo, ni se eleva por encima de sí misma a la sublime relación de todas las cosas, o se sumerge después de gozoso desencadenamiento de todos los lazos de la finitud en el uno. También había la mística alejandrina, y cuando leemos un Plotino nos damos cuenta que el uno era también objeto de la contemplación, y por eso que había también pues himnos y celebraciones. En tercer lugar, la lírica romántica, por supuesto, es a la que le dedica más tiempo, y también de nuevo toma el cristianismo primitivo, la Edad Media, el mundo caballeresco con su adoración a la mujer y al amor, y de ahí pues los cortejos y demás, y llega al fin a su época. Pero Schiller y Goethe, dice, en cambio, no han vivido verdaderamente como tales, cantores de su tiempo, sino como poetas de horizonte más vasto, y son particularmente las canciones de Goethe las más excelentes, profundos y eficaces de nosotros los alemanes en los últimos tiempos poseemos, pues pertenecen por entero a él, pero a su pueblo. Y entonces alaba cómo Goethe tiene una gran sensibilidad popular, de la lírica popular, y cómo han crecido sobre el suelo patrio y se corresponden completamente con el tono fundamental de nuestro espíritu. Ahí entonces Schiller y Goethe son puestos en su lugar. Visto esto, muy general, pasamos a la dramática. La poesía dramática es una poesía que tiene una contradicción, tiene justamente una lucha.
y una lucha que puede ser trágica o no. Es el tema de Paul Ricoeur en La simbólica del mal. Puesto que tanto según el contenido en página 831, como según su forma se desarrolla como la más perfecta totalidad, la poesía dramática, la más perfecta. El drama debe ser considerado como la fase suprema de la poesía y del arte en general. El drama. Claro que habrá después, veremos distintos tipos. Pues frente a las demás materiales sensibles, en el caso de la piedra, la madera, el color, el sonido, en la arquitectura, escultura, pintura, música, es el discurso el único elemento digno de exposición del espíritu. El drama usa la lengua. Y entre los géneros particulares del arte oral, la poesía dramática a su vez es aquella que aúna en sí la objetividad del epos, el etos, con el principio subjetivo de la lírica, pues el drama llega a situaciones subjetivas contradictorias, y cuando Aristóteles habla de la poética, dice justamente que en el teatro el pueblo que contempla la tragedia, el drama, llora la impotencia del héroe de librarse del arranque, la necesidad del destino, y contra su voluntad cumple la voluntad a veces injusta de los dioses. Y entonces es justamente una poesía oral, una poesía dramática, aquella que unifica el principio subjetivo de la lírica, pues representa en inmediata presencia una acción que en sí está cerrada como acción efectivamente real, tanto que surge del interior del carácter, que se consume como decidida en su resultado a partir de la naturaleza sustancial, de los fines de los individuos y las colisiones entre las costumbres. En la página 831. Y piensen ustedes lo que significa Efigenia para un Agamenón que debe cumplir con el sacrificio de su hija porque se lo piden los dioses y contradice su amor paterno. Entonces ese es el tipo de poesía dramática, la tragedia. Por ello, el primer tema es el drama como obra de arte poética. Y nos dice Hegel, pero la acción dramática no se limita a la simple ejecución imperturbada de un fin determinado, sino que estriba en la coyuntura, las pasiones y los caracteres de todo punto colicitantes y lleva por consiguientes a acciones y reacciones que hacen por su parte necesario a su vez un allanamiento de la lucha y la disensión. Llega a situaciones dramáticas en que hacer uno tiene un efecto negativo, pero hacer lo otro también. Y entonces a veces se encuentra en la imposibilidad de encontrar una salida. El principio de la poesía dramática es la contradicción.
Por lo que concierne a la mediación entre el principio épico y el principio lírico, hemos de representárnosla a la dramática conforme a lo que sigue. Algo tiene de lo épico y algo tiene de la lírica. Ya el epos nos presenta una acción ahora, pero, es decir, no es como la lírica, que solamente queda en la subjetividad. Es más como la épica, que presenta una acción, pero como totalidad sustancial de un espíritu nacional en forma de determinados acontecimientos y gestas objetivos en que el querer subjetivo y el fin individual y la exterioridad de la coyuntura mantienen un equilibrio con sus obstáculos reales. Es objetivo. En la lírica, en cambio, el sujeto, el que para sí aparece y se expresa en su interioridad autónoma, aunque aquí en la dramática se expresa también el individuo, pero atado a una acción contradictoria y objetiva. Ahora bien, si el diama debe cohesionar ambas vértices, tiene en primer lugar, como el epos, como lo épico, que llevar a intuición un suceso, un hecho, una acción. Ifigenia y su padre, que quieren tomar Troya, pero de todo lo que ocurre debe eliminar la exterioridad y sustituirla como fundamento y eficiencia por el individuo autoconsciente y activo. Hablando de lo romántico, sería el hecho de un Mesías hebreo, Jesús, que enfrenta la muerte por una contradicción, condenado por el Imperio Romano, pero querido por un pueblo, el cual él ha defendido. Una contradicción dramática que podría él haber huido de esa contradicción y no haber afrontado la cruz, que era pues el crimen de los que se levantaban contra el imperio. Es una situación dramática. Pues el drama no se derrite en un interior lírico frente a lo externo, es decir, el drama no se desaparece en un interior lírico ante los hechos externos, sino que representa un interior y la realización externa del mismo interior. Por eso el sujeto no aparece como derivado de las coyunturas externas, sino del querer y del carácter internos. En el caso de los griegos, de creer en el destino de los dioses, en el caso del crucificado, de creer en el Padre que le pide que luche por los pobres y el imperio lo mata y no debe volver la espalda a esos pobres y afrontar la muerte. Es un caso romántico, dramático. Y por eso la acción está a merced de redos y colisiones que por su parte incluso contra la voluntad de Agamenón o del mismo Jesucristo, que él no quiere, pero debe aceptar, incluso contra la voluntad y la intención de los caracteres actuantes, conducen a un desenlace en el que resalta la propia esencia interna de fines y caracteres y conflictos humanos. Eso es el drama y justamente Hegel lo explica muy bien y lo va a ejemplificar. La obra de arte dramática
hay de muchos tipos. Lo mismo vale por entero para la unidad del tiempo, pues en la representación pueden comprenderse para sí ciertamente grandes espacios temporales sin dificultad, pero en la intuición sensible no puede pasarse tan rápidamente por encima de algunos años. Las acciones dramáticas deben circunscribirse a un cierto tiempo. Por consiguiente, si la acción es simple, según todo su contenido y sus conflictos, lo mejor será contraer también simplemente el tiempo de su lucha hasta la resolución. Y entonces tiene un espacio, pero un tiempo también, que no debe dilatarse para que el oyente, el espectador, viva realmente angustiado o alegremente la trama de ese drama que los actores no pueden disolver ni evadir y lo tienen que afrontar. El punto C es la relación de la obra dramática con el público. Vemos que en lo épico es más bien una tradición popular, pero no hay un público. En la lírica es más bien una experiencia individual que tampoco se hace para un público. En cambio, lo dramático no es solamente para un pueblo, sino para un público. Y por eso los griegos tenían el teatro. La arquitectura del teatro estaba hecho para el drama, para que el público pudiera vivir las tragedias, que eran dramas. Y entonces lo público es constitutivo del drama, porque está hecho para que un pueblo considere su ethos y viva su contenido. Obras que para un pueblo están en la cima del arte y el desarrollo dramático pueden por tanto no ser en absoluto gozables para otra época y para otra nación. Lo griego, vivido en el teatro griego, era vivido por los griegos. Un cristiano ya no puede vivirlo, y un árabe tampoco, y un taoísta tampoco. Lo vivía un griego, porque tenía toda una mítica que el drama estaba constituyendo. Por ejemplo, de la lírica hindú, muchas cosas nos aparecen todavía hoy en día como graciosas, delicadas y de encantadora dulzura, sin por ello sintamos una diferencia repelente. La colisión en torno a la gira de la acción en Samakuntala, a saber, airado anatema del Brahman, a quien Sakuntala no le hace su reverencia porque no lo ha visto, no puede antojársenos sino absurda, de modo que no obstante todos los demás méritos de este poema, asombrosamente delicado, no podemos sin embargo tener ningún interés por el centro esencial de la acción, porque no sabemos el contexto de las creencias hindúes y entonces no entendemos realmente lo que ahí se estaba operando. La segunda parte, el primero es el drama como obra, el segundo es la oposición externa de la obra de arte dramática. La ejecución, el operar, el hacer la obra. La tercera va a ser los géneros de la poesía dramática. Y entonces
La ejecución externa de la obra de arte dramática. Entre todas las artes que hemos visto, solo la poesía carece de realidad objetiva plena, también sensible de una apariencia externa. Ahora bien, puesto que el drama no solo narra hechos pasados para la intuición espiritual o expresa el mundo subjetivo interno para la representación y el ánimo de un mundo, sino que se esfuerza por representar una acción actual según su presente y realidad efectiva, incurriría en contradicción con su propio fin si debiera permanecer limitado a los medios que la poesía como tal ofrece, que sería escribir un texto y tenerlo para leerlo. Pero no, porque el arte dramático va a utilizar también otros medios de su expresión. Y por ejemplo va a ser primero la lectura, pero en público, para que haya un público que viva la lectura. Y la recitación de la obra dramática, que es propiamente el teatro. Entonces eso ya supone una vestimenta, una coreografía, un público, exclamaciones, y estos medios hacen que sean medios para la ejecución del fin del drama, que es conmover la subjetividad ante la tragedia del héroe o ante la drama del crucificado. Y de ahí entonces que una Teresa de Ávila podrá contemplar al crucificado viviendo y gustando o entristeciéndose ante el drama que vivió su amado. Y por eso entonces es un arte también interpretativo, porque ahora sí es hermenéutico. Empezaba a hablarse en la época de Hegel. Claro, era desde los griegos que se hablaba, pero el drama exige una reflexión para entender el fondo de lo que se quiere decir. Ahora bien, en la representación dramática real se da junto a la música, que también es otra manera, un segundo arte práctico, el arte representativo. La música también puede ser interpretada, y de ahí que un Walter Benjamin sea un enorme intérprete de la música, reflexionando sobre su sentido, que solo en los últimos tiempos se ha desarrollado cabalmente la hermenéutica o lo que se va a llamar pues la fenomenología. Su principio consiste en que recurre ciertamente a los gestos, a la acción, a la declamación, a la música, a la danza y al escenario, pero deja subsistir el discurso, su expresión poética como la potencia prevaleciente. Se interpreta, pero algo que usa otros medios. Y por eso el teatro, en el escenario del teatro, va a poner los gestos. Van a hablar, pero representando a los actores del drama, y van a entrar en acción y van a declamar, y va a haber una música de fondo que pueda dar un sentido, y una danza y una escenografía y dibujos en el fondo, y todo eso es parte de la representación, pero dice Hegel, pero es el discurso, la narrativa, la esencia. Esta es la única relación justa para la poesía en cuanto poesía. La poesía es el centro de la representación teatral de un drama.
pues tan pronto como la mímica y el canto y la danza comienzan a desarrollarse automáticamente para sí, la poesía como arte poético es degradada a medio y pierde su predominio sobre las artes solo acompañantes. Podría la danza lograr tan fuerza o la música que el texto ya no diga nada. Y entonces en ese caso se habrá invertido y será la palabra un momento acompañante de las otras. Pueden a este respecto distinguirse los siguientes estadios y entra Hegel a mostrar las posibilidades que hay de esa utilización del drama hablado, escrito como palabra central o accidental. Los géneros de la poesía dramática y sus momentos históricos cabales es la tercera parte. Y entonces aquí va a hablar de los distintos géneros. El género supremo, diría yo así, de la dramática es la tragedia. Y la tragedia es el modo más fuerte y convincente de la dramática. Está la comedia y está el drama, que aunque se llame a las tres dramático, la tragedia es la más dramática y el drama es ya en un sentido más cotidiano, no tan trágico. Pero la comedia es algo completamente distinto y que termina siempre en un fin feliz. En cambio, la tragedia puede terminar en un fin infeliz, como son a veces las contradicciones. Y el drama puede estar entre esos dos extremos. En general podemos, por tanto, decir que el tema de la tragedia originaria propiamente dicha de los griegos es lo divino, porque es el destino necesario fijado por los dioses y el cual debemos los seres humanos cumplir sin saberlo. Y de ahí que Edipo, como ya lo he dicho, hizo lo que hizo queriendo evadir el mal y sin embargo lo cometió contra su propia conciencia. Por eso Paul Ricoeur toma Edipo bajo el lado de la Nanke, la necesidad del destino, no hay historia, no hay libertad, es lo trágico, y Adán, el mito adámico, que en realidad no es ni tragedia ni comedia, sino yo diría es el drama, pero el drama sin destino, sino con providencia, que extrañamente deja la libertad humana. Fue el gran tema del siglo XVI, de cómo puede haber un Dios providente y un ser humano libre, un problema en el origen de la modernidad muy interesante, y hay un jesuita Molina que trabaja ese tema. ¿Cómo ser libre ante un Dios que crea todo, aún los actos de su voluntad? Determina entonces su acto y no es libre. Pero entonces, ¿cómo se da eso? Y bien, el mito adámico es un mito que es dramático. No es trágico como las tragedias griegas y sobre todo como el encadenado que ha robado el fuego de los dioses y entonces los dioses los condenan a una culpa eterna.
y el público griego en el teatro llora ante la tragedia del héroe. Lo dice Aristóteles en la Poética. En cambio, Adán, no. Adán comete un pecado, pero en el fondo es un pecado de su libertad y puede tener perdón, mientras que Prometeo no tiene perdón, porque es eterno el dictamen de los dioses. Es la diferencia entre la tragedia y el drama. La comedia, en cambio, es otro recorrido que termina, por último, felizmente. No es Julieta y Romeo, eso es una tragedia. Pero en cambio hay otras que terminan positivamente. Y entonces por eso se puede ver la diferencia. La tragedia es lo inevitable en manos del destino. La comedia es distinta. En la tragedia, dice Hegel en 859, los individuos se destruyen por la unilateralidad de su sólido querer y carácter, o bien deben asumir resignadamente en sí aquello a que de modo sustancial se opone ellos mismos. En la comedia, con la risa, por los individuos que todo lo disuelven por y en sí, nos viene a intuición la victoria de la subjetividad que, sin embargo, seguro está del ser ahí en sí. O es decir, la comedia se afirma al fin y los amantes se casan. Happy end. En cambio, en la tragedia muere los actores de la tragedia. Ahora bien, a medio camino entre tragedia y comedia, claro, yo no diría medio, pero bueno, aceptémoslo, está el tercer género capital de la poesía dramática, que sin embargo de importancia menos perentoria, aunque en él trata de mediarse la diferencia entre lo trágico y lo cómico, y al menos ambos aspectos, sin aislarse como el de todos opuestos entre sí, confluyen y constituyen un todo concreto. Entre los antiguos forma del misma parte la sátira. Claro, la sátira ya no es la comedia. La sátira es una crítica que ridiculiza a veces al contrario, en la que la acción principal resulta, si bien no de índole trágica, sí en cambio seria, mientras que el coro de sátiros es tratado cómicamente. Y también la tragicomedia puede contarse en este género y que es una combinación entre ellos. Y con estas palabras va a terminar el último punto, que es la diferencia entre la poesía dramática antigua y la moderna. Puede decir, entre la tragedia y ya la literatura dramática moderna que se zafa de el destino y ya entra a la libertad a jugar. Y por lo tanto, la tragedia moderna de alguna manera es un drama. Romeo y Julieta no es el efecto del destino,
Es el efecto también de ciertos momentos de no conocimiento del desarrollo de lo que estaba pasando, pero fueron libres y hubo un malentendido y entonces un drama, pero no el drama del crucificado, porque ese es inevitable, él debe afrontar la muerte, pero no por cumplimiento de los dioses, sino por cumplimiento de una vocación de justicia. Y entonces ahí sería considerado por Hegel como lo propio de lo romántico. Ahora bien, la tragedia moderna, dicen las 874, asume desde el comienzo en su propio ámbito el principio de la subjetividad. Hace, por tanto, de la interioridad subjetiva el carácter, el cual no es una clásica animación meramente individual de potencia ética, y el objeto y el contenido propiamente dicho, y tanto en el tipo de la misma índole deja que las acciones entren en colisión por el azar externo, que las coyunturas como la contingencia similar deciden a partir de decidir sobre las consecuencias. Es decir, que ahí el azar viene a producir un fin trágico, pero no es por el destino de los dioses, sino por el azar. Mientras que en lo dramático propiamente dicho, ya no es el azar, es la necesidad de la coherencia ética que hace asumir una acción que es dramática. Y en eso el drama está fundado en la libertad de los actores y no en el ananque de los dioses. Y ahí terminamos entonces esta lectura muy larga que hay que hacer, pero no tan difícil ya teóricamente hablando, como ha habido otras. Y entonces hemos leído, primera vuelta, la estética de Hegel. Es un punto de partida muy interesante, porque Hegel tiene el coraje intelectual de presentar una estética sistemática. La podemos criticar, pero ahí la tenemos. Y por lo tanto podemos saber qué criticamos y a dónde vamos en modificaciones. Esto me pasó a mí en el origen de la filosofía de la liberación, allá por el 69, 70. Leí justamente Hegel, pero no la estética, sino la lógica, grande, chica, la visión sistemática de la obra en donde muestra su sistema, la enciclopedia, la ciencia filosófica, filosofía del derecho, anticipada por la teoría hegeliana ya adulta de la fenomenología, pero todavía con muchas metáforas, no como la lógica. Y en fin, leí mucho Hegel. Y cuando leí Levinas, entendí perfectamente porque Levinas hacía una crítica de Hegel. Ahora me encuentro ante la situación de tener que hacer lo que Levinas hizo de la ontología de Hegel, una crítica. Yo debería hacer una crítica de la estética de Hegel. Y eso me va a permitir entender la estética de otra manera y partir desde la exterioridad de la estética de Hegel. ¿Cómo se hace? Pues ya lo veremos, pero veo que es muy factible. No es complicado. Es un repetir de nuevo
en la lógica de la filosofía de la liberación una parte muy importante de la filosofía que se llama la estética. Pero ya no es la estética de la totalidad eurocéntrica de Hegel, no. Va a ser la estética de la liberación, donde se considere la exterioridad de lo no europeo y de todos los oprimidos como punto de partida de la creación de nueva belleza, lo cual entonces supone la dialéctica entre el ser es, el no ser no es. El ser es bello, el no ser es feo, la fealdad. Y de la fealdad del no ser surgirá la belleza futura. Eso Hegel ni lo sospecha. Y eso es una estética de la liberación de los oprimidos, de los excluidos, y permítanme, de los feos, para la belleza fetichizada del mundo dominante, en todos los aspectos que ustedes quieran exponer. Y ahí sale una lógica distinta, pero la sistemática de Hegel me sirve maravillosamente, me ha organizado la estética, la puedo actualizar un poco con nuevos campos estéticos como el cine, es importantísimo, el diseño que de pronto toca todos los objetos cotidianos de la vida como belleza y muchas otras cosas que Hegel no pudo ver por su época, pero trata muy sistemáticamente sus temas y lo trata todos de alguna manera. Y entonces los que faltan ya no es porque se olvidó, sino es porque no entra en sistema. Si tienes otro sistema, te entran otros temas. Y eso es lo que hay que hacer en una estética de la liberación. Estas 20 clases no están perdidas, son el poner en marcha el motor de la estética y pasar de la ontología eurocéntrica de Hegel a una metafísica mundial desde la periferia de la estética de la liberación. Veremos que salga en los próximos trimestres de la UAM y semestres de la UNAM. Hasta la próxima.